Fundamentos de programación, realizado por Martín Diana Silva para el docente Edwin Villa. Actividad colaborativa. Definir 5 variables de tipo entero. Definir 5 variables de tipo byte. Definir 5 variables de tipo short. Definir 5 variables de tipo double. Definir 5 variables de tipo carácter. La primera que hice fue definir las 5 variables de tipo entero. Después de public static void puse int número, así definí mi variable igual 1567 punto y coma. El int va desde el 2.147.483.648 hasta el 2.147.483.649. Así que le puse este valor de 1567. Abajo puse system.out.print en paréntesis y dentro del paréntesis en comillas el valor de la variable es punto y coma, cerró comillas, más número y cerró el paréntesis punto y coma para poder que se viera el número que puse de la variable. Así hice los otros 4, cambiando el nombre de la variable. En la segunda puse el número 1, le puse otro valor y sucesivamente. El siguiente fue las 5 variables de tipo byte. Pues en este procedimiento hice casi lo mismo. Le quité el int y le puse byte y al nombre de la variable le puse lo mismo, número igual 99 punto y coma. Al byte tienen que ser los números más reducidos, ya que este va desde menos 128 hasta el más 127. Puse lo mismo system.out.print. El valor de la variable es 2 puntos, cierro comillas, más número. Después de esto, pues así hice las otras 4 las hice así. Lo único que le cambié fue el nombre, que sería número 1 y también el valor. A la segunda le puse 110, a la tercera le puse 87, a la cuarta 58 y a la quinta 126. En esta definí las 5 variables de tipo short. Igual que la anterior, pues solamente le cambié el nombre de byte por short y el short va desde el menos 32.768 hasta 32.767. Así que le puse un valor de 12.510 punto y coma. Para que se mostrara el valor de la variable es, pues hice lo mismo, más número, que es donde guardé la información del número 12.510, bueno, y cerré y punto y coma. Hice lo mismo con las otras, le cambié el número y el nombre de la variable. Estas son las 5 variables de tipo double. Es variable para decimal,
de números reales. Entonces acá pues le cambié del nombre short a dog y, y pues le puse diferentes valores. Pues hice literal lo mismo que las anteriores y lo único que cambiaba era el nombre de las variables y el valor de ellas. En estas de las 5 variables de tipo carácter, pues puse chart, como esta ya no sería de números, sino de letras, entonces puse chart letras igual, le puse una letra que quise entre una sola comilla y puse punto y coma. Abajo también puse lo mismo que fue system.out.print y pues le quité todo el texto que tenía y solamente le puse entre paréntesis y sobre una solamente comilla la para poder que se viera. Asimismo hice con las otras 4, le cambiaba el nombre de la variable, puse letra 1 en la segunda, hice lo mismo y cambié pues la letra, puse la S y así sucesivamente cambiaba la letra y el nombre de la variable. Definición de 5 constantes tipo entero. Realizado por José Nodier Montoya Cardona. Una constante es una variable del sistema que mantiene un valor inmutable a lo largo de toda la vida del programa. No cambia su valor en la ejecución. Si vamos a definir variables de tipo entero, serían by, short, in y long para este tipo de constantes. Como lo podemos apreciar en la pantalla, tenemos el de in, long, short, by y long. La primera constante está con un tipo de dato int. Recordemos que int emplea 4 bits de almacenamiento y es un tipo de dato entero. El nombre de la constante lo colocamos en letra mayúscula y le damos el valor de 300 y cerramos con punto y coma. En la segunda constante está por long, que es un tipo de dato entero, y se le colocamos normalmente la constante en mayúscula y el valor asignado a la variable. En la tercera constante colocamos un tipo de dato short. Recordemos que short usa el doble de almacenamiento que byte, lo cual es posible representar cualquier valor de rango. Agregamos el valor de la variable, que le colocamos 768, y cerramos el valor de la variable con un punto y coma. Recordemos que para esto todos deben de ir con punto y coma. En la cuarta constante colocamos como tipo de dato byte. Recordemos que byte, como su nombre lo dice, emplea solo bits de almacenamiento que permite almacenar valores de rango de 128, de menos 128 menos 127. En la quinta constante definimos long como número entero, colocamos la constante en mayúscula y colocamos el valor de la constante 765 y cerramos con punto y coma. Hola a todos, mi nombre es Oscar Javier. En este momento rápidamente les voy a explicar en qué consiste los comentarios de una línea y los comentarios de documentación. Voy a iniciar con los comentarios de documentación. Les pongo fundamentalmente 2 ejemplos en los que vamos a caracterizar la estructura. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, desde la línea 6 a la línea 9 abrimos slash, 2 asteriscos
y cerramos con asteriscos, slash, y todos los comentarios que se realicen siempre deben ir precedidos por un asterisco, como en este caso. Entonces, para eso deben tener en cuenta que en cada asterisco se puede manejar unas etiquetas que hay al interior de los comentarios por documentación. En este caso he manejado la etiqueta versión, que me va a indicar las características o el nombre, mejor dicho, que me abarca las características del software. Entonces, en este caso he puesto como versión, en un ejemplo bastante hipotético, la fecha y el nombre mío, suponiendo que esto fuera un desarrollo de software a gran escala, porque algo que hay que entender es que los comentarios por documentación se hacen generalmente para software a gran escala. El otro ejemplo tiene que ver con que al finalizar el desarrollo de estos algoritmos he puesto lo mismo, la misma estructura, slash, doble asterisco, cierro con asterisco, slash, la etiqueta autor para indicar que quien desarrolló el software es tal persona, en este caso sería mi nombre, Óscar Ocampo. Y si quiero hacer un comentario adicional que nos permita darle más claridad a los usuarios o a próximos programadores que manejen este software. Esos asteriscos no me están indicando nada. Los puse ahí para darles el ejemplo de que cada vez que se haga un comentario deben ir precedidos por el asterisco. Finalmente, los comentarios de una sola línea son comentarios muy elementales que nos va a dar pequeñas indicaciones. Por ejemplo, en este caso, como es una tarea sobre el desarrollo de variables, entonces en cada variable con el comentario de una sola línea que estructuralmente consiste en doble slash, como nos damos cuenta en la línea número 17, y el comentario en sí. Entonces, en este caso, he dicho que como comentario que ese es variables de tipo entero, definir 5 variables de tipo entero. Acá hay otro ejemplo, definir 5 variables de tipo byte. Acá hay otro ejemplo, definir 5 variables de tipo short, y así sucesivamente. Entonces, por toda su atención, muchísimas gracias. Buenas noches, compañeros. Habla Cristian David Henao Díaz. Exactamente me tocó comentarios de múltiples líneas y las palabras reservadas. Bueno, exactamente tenemos que todo comentario de múltiple línea exactamente empieza por un slash y un asterisco. Exactamente, pues ahí es donde se empieza el comentario. Como pueden ver, exactamente esto es uno de múltiples líneas, entonces no necesita exactamente ponerle varios asteriscos como en el de documento. Entonces ahí miramos que cuando el comentario termina se le pone asterisco y slash. Así como aparece en el ejemplo, tenemos dos slash, que es exactamente cuando hacemos un comentario de línea simple. Ya tenemos después lo que dice que es el public static void main, ya después el system.out.println, y ya tenemos lo que es el otro comentario, que es guión asterisco, la línea de comentario 1, línea 2, línea 3, y cerramos con asterisco y guión o con el slash. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo exactamente de una línea, pero ya esta es de documentación, donde exactamente como ustedes pueden ver es slash, dos asteriscos, y a cada comentario se le pone un asterisco y se finaliza con un asterisco slash. Y también exactamente pues tenemos lo que son las palabras reservadas con su significado. Exactamente, ya tenemos la primera, que sería public, que lo que quiere decir que pues la palabra es de clave pública, que se usa pues en declaración de una clase, método o campo. Esto es para que exactamente el sistema lo pueda reconocer como algo público, como algo que se puede mostrar a todas las demás personas. Tenemos algo que es return, que se utiliza para finalizar la ejecución de un método.
Ya para finalizar, exactamente pues se puede poner return para que finalice toda la ejecución de algún proceso que estemos realizando. Puede ir seguido pues exactamente de un valor requerido por la definición. También tenemos short, que es un valor de tipo primitivo. La palabra clave es corto. Se usa para pues declarar ciertos campos, pero de tipo entero, que exactamente son de dos signos o de dos números de 16 bits. Esto es lo que nos va a ocupar en el espacio de memoria al momento de almacenar el dato. Ya tenemos lo siguiente, que es el static, que se utiliza para declarar un campo, método o clase interna como un campo de clase. Cuando al principio exactamente ponemos que public static, cuando al principio ponemos public static, estamos diciendo que es un método estático público, que no se puede modificar exactamente la clase. Ya después tenemos el void, que es la palabra clave que se usa para declarar que un método no devuelve ningún valor, que ningún método va a volver a repetir un mismo valor. Ya después tenemos la variable if, que su palabra clave en sí es if y significa sí, que es como una condicional, que es como una expresión booleana. La expresión pues se evalúa como verdadera y se ejecuta como una serie de instrucciones. Tenemos el siguiente, que es el package, que el package en Java es como el principio cuando nombramos la carpeta, que es un grupo de clases e interfaces como similares, que tienen una similitud entre ellas, como cuando vamos a programar en Java. Exactamente al principio siempre nos va a aparecer package y nos aparece el nombre del libro. Después tenemos otro que es private. Exactamente también lo podemos cambiar cuando decimos el public static, podemos poner private. La palabra private lo que hace es de clave privada, que solo se usa para que nosotros podamos programar y que otras personas no puedan ver el código que hay internamente. Entonces esta palabra se usa como para declarar método o campo de clase interna, como les venía diciendo. También está la variable else, que exactamente pues se utiliza mucho con la variable if para crear sentencias, para crear exactamente condicionales. El if, que quiere decir sí, entonces si hace este proceso, y el else es entonces. Entonces si hace este proceso, entonces haga esto, si no, haga lo otro. También tenemos el while, que es una palabra clave también que se usa para hacer condicionales, pero exactamente esta es como que evalúa como verdadera, y eso continúa hasta que encuentra la expresión como falsa. Entonces hasta ahí es donde para. Esto exactamente es un ciclo que exactamente pues ya lo habríamos nombrado anteriormente en algunos otros videos en nuestro canal de YouTube. Y eso sería todo. Eso sería, exactamente se hablaron de 10 variables. Y muchísimas gracias por su atención. Área de programación aplicada 1, actividad colaborativa, presentada por Andrés Felipe Orozco Herrera. Primero, desarrollar en Java un algoritmo donde se utilicen los conocimientos adquiridos en la unidad. Bueno, acá podemos apreciar el algoritmo desarrollado con los conocimientos básicos aprendidos en la unidad. Pues acá, primero que todo, está la definición de las variables de tipo entero. El reales no utilicé, pero pues viene a ser la misma lógica. De tipo carácter, una constante, palabras reservadas, comentarios de una sola línea, comentarios de múltiples líneas y de documentación. Entonces voy a empezar a explicar cada cosa. Acá, primero que todo, está la explicación de lo que vendría a ser el algoritmo y lo puse en un comentario de una sola línea.
que es algoritmo que suma dos números y el resultado lo multiplica por 2. La estructura va a ser algo pues muy simple, no me quise extender demasiado en algo muy complejo. Bueno, lo segundo está el escáner SC igual new scan, que vendría a ser para las operaciones de números. El scannerly igual new scanner, bueno, para lo que vendría a ser la variable tipo carácter. Acá pues doy una explicación de cuáles van a ser las variables que voy a utilizar para mis datos y operaciones, que va a ser B, C, D y E, que van a ser de tipo entero, short, más o menos grande porque no sé qué tanto el usuario desee sumar. Luego con la palabra reservada string, hago que se guarde el nombre, el carácter en la variable a. Siguiendo pues lo normal con system.out.print, que el usuario ingrese un número que se guarde en la variable b, luego que ingrese otro número y se guarde en la variable c. Acá explico con una línea múltiple lo que vendría a ser el proceso de la suma y la multiplicación. Luego, para terminar, explico lo que le tendría que aparecer al usuario con comentarios de documentación. Aquí pues simplemente le va a aparecer al usuario lo que está almacenado en la variable a, d y e, y eso sería todo. Acá podemos mirar ya el algoritmo ejecutado, pidiéndonos el nombre, guardándolo, ingresando un número entero, otro número entero, mostrándonos el resultado diciendo señor Santiago, el resultado de la suma es 5 y el resultado multiplicado por 2 es 10. Al parecer todo marcha correcto, que es lo que esperábamos. Bueno, ahora pasamos a la siguiente actividad, la cual nos dice qué son los operadores en Java y qué tipos existen. Bueno, pues los operadores realizan funciones tomando uno o más argumentos para devolver el resultado. En conclusión, son los símbolos matemáticos que utilizamos para realizar distintas operaciones. Algunos ejemplos básicos de operadores sería el operador de suma, el cual pues suma los datos de A y B y los almacena en C, algo muy sencillo. Al igual que la multiplicación, multiplica los datos de A y B y los almacena en la variable C. Este pues es más diferente. Acá el dato que está guardado en la variable A tiene que ser menor al dato que está en la variable B. Por ejemplo, A tiene que tener el valor de 5 y B el valor de 10 para que esta operación pues sea correcta. Otro ejemplo por ese mismo lado vendría a ser A distinto a B. ¿Cómo así? Que el dato que está en A, si es distinto a B, ocurre algo. Si no es distinto, pues no. Más o menos es así la idea. Aquí muy sencillo, igual que la suma, la multiplicación, la resta. Aquí pues es la división. A dividido B, se guarda el resultado en la variable C. Y por último está A mayor o igual a B. Viene a ser lo mismo que en la parte de arriba o en el lado izquierdo, en el que la variable A tendría que tener un número mayor o igual a B, pero si este es menor al número que hay en B, obviamente le sacaría un error y este dato, como siempre, se almacena en otra variable o dependiendo la función que le quiera dar. Bueno, acá podemos apreciar una lista de operadores más extensa con el tipo de operador y la operación que realiza cada uno. Esta es más exacta como la expliqué anteriormente, pero de todas maneras es bueno tener claro algunos conceptos que quizás no se tenían en cuenta.
Y bueno, aquí solo hay una parte de todos los operadores que se pueden utilizar al momento de crear un algoritmo. Y hay que tener claro que los operadores son estructuras que nos ayudan lógicamente a crear operaciones para obtener un resultado. Siendo esto todo, doy por terminada esta presentación. Muchas gracias.